y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hace una semana os hice una encuesta para ver cuál sería mi siguiente vídeo. Al final hubo un poco de empate entre YouTube e Instagram. Decidí hacer primero el que os saqué la semana pasada, el de un perfume de Zara que por fin me gusta. Y otra de las opciones que quedó en muy buen lugar, y por eso os traigo este vídeo, fue el de un perfume nicho asequible. Pues bien, en este vídeo os traigo una nueva marca de perfumería nicho que yo no conocía y la verdad es que me ha ganado el corazón. La conocí, bueno, yo había oído hablar de ella, mi amiga Lola, del canal Lo Lamento Tanto, ya me había dicho que los probara, que me iban a gustar. A principio de año, por allá por enero, estuve en Bélgica y aproveché para ir a la tienda Smell Stories y probarla. Fui un poco con el hándicap porque, bueno, en aquel momento tenía bronquitis, perdí un poco el olfato y la verdad es que no era capaz de decantarme por uno u otro. Me dieron muestras de todos, son todos perfumazos y os traigo el que finalmente decidí comprarme. Voy a resolver primero la incógnita que os estaréis todos preguntando. Bueno, María, perfumería nicho asequible, ¿de qué precio hablamos? El precio es asequible, eso no quiere decir que sea low cost ni mucho menos. Estamos hablando de un precio de unos 90 €. Lo podéis encontrar online en la tienda de Smell Stories, os dejaré por aquí el enlace de la tienda. Hay muchas perfumerías como Nadia Perfumerías y otras más que también lo tienen. Muchas de ellas tienen códigos de descuento de primera compra de un 5%, por lo que se os puede quedar algo más barato, pero ya sabéis, el precio rondará aproximadamente unos 90 €. Para mí es un precio que considero asequible porque estamos hablando de una perfumería nicho, que no deja de ser una perfumería de autor, una perfumería que se produce de una manera muy distinta a la perfumería de diseñador. Así que bueno, teniendo en cuenta que el precio ronda los 90 €, digamos que nos situamos en torno a los precios que encontramos dentro de la perfumería de diseñador caro, por así decirlo. Precios como pueden ser de Dior o de Chanel, que yo creo que son incluso superiores que esa cantidad. Precios, por ejemplo, de Yves Saint Laurent, etc. Otro de los motivos por los que os quería hablar de estas fragancias, en general de la marca en sí, porque creo que la colección, que está compuesta por 4, es muy buena, es porque considero que la marca es una súper buena opción para los que os queráis iniciar dentro de la perfumería nicho. Teniendo en cuenta que el precio, como ya os digo, desde mi punto de vista, compite con los de diseñador, son olores muy diferentes. Los que estéis acostumbrados a los perfumes que encontráis en las perfumerías cotidianas, cuando consigáis probar esta fragancia, cuando notéis el efecto que tiene en vuestra piel, vais a notar muchísimo la diferencia de calidad. En cuanto a la forma de probarla, pues yo en Sevilla creo que no la venden en ningún sitio, la verdad. Yo aquí no he conseguido probar esta marca, por eso aproveché cuando estuve en Bélgica. Pero sí que hay muchas perfumerías de las que ya os digo que os dejaré los enlaces debajo en la cajita de información, donde os envían decants, muestras y demás para que podáis probarlas bien y no tener que ir a ciegas. Y bueno, hecha ya esta breve introducción, os digo de qué marca se trata. La marca en cuestión es Scopoli, o Scopoli, no sé muy bien dónde lleva el acento, y es una casa de perfumería irlandesa de Dublín. Os voy a enseñar un poco cómo venía esto. Bueno, yo la compré en la tienda belga de Smell Stories cuando estuve allí, que venía en una bolsita tal que así, que aún no le he tirado para haceros el vídeo, que estoy ya deseando deshacerme de la bolsa, que siempre está por ahí rodando. Y la cajita del perfume en cuestión pues viene así. Una de las cosas más curiosas que vamos a encontrar en la caja, y que realmente es señal de lo que hablábamos con anterioridad, de que este tipo de producciones pues son producciones artesanales más pequeñas, que se fabrican en pequeños lotes. Esto lo vamos a ver aquí en la caja porque aparece el número de botella que es con respecto a todas las que se han fabricado. Es decir, mi botella es la número 36 de 182. En la caja del perfume, que no sé si lo habéis visto antes, que se llama Marky Edits, viene también otra información interesante que no suele venir en las cajas de perfumes comerciales. La pirámide olfativa, notas de salida, de corazón y de fondo, está en francés. De esto hablaremos luego hablamos de sus notas, que antes os voy a contar otras cositas. Todas las fragancias se presentan en un formato de 50 ml con una concentración de parfum, ya que la concentración de sus esencias es del 24%. Nos dice también la casa que todos son unisex y además que son aptos para aplicarlos en el cabello, ya que tienen una gran concentración de aceite. Además de ser veganos, ya que están compuestos por ingredientes naturales, apuestan por la sostenibilidad en todo su proceso de producción, y esto lo vamos a ver reflejado sobre todo en los tapones.
os cuento de qué va. Los tapones de cada una de las 4 fragancias que componen la colección son diferentes. No solo son diferentes entre ellos, sino que cada tapón es singular. Están hechos de materiales reciclados. Algunos están hechos de madera reciclada y otros, como el que os enseño, que es este, el de mi queridísimo Markievicz. Este tapón en concreto está hecho de la corteza del corcho de árboles de Portugal mezclado con plásticos del océano. Aquí vemos claramente pues, la intencionalidad de la marca con respecto a ese proceso de sostenibilidad y de reciclaje. También indicaros que, al igual que la caja, el etiquetado de los botecitos también es un proceso artesanal. Y ya por si fuera poco, indicaros que la duración de estas 4 fragancias es muy buena. Os estoy hablando de duraciones de más de 8 horas en piel muy bien. Y lo que más me gusta de ellos, lo que yo creo que marca ese punto de calidad, es que tienen muchísima evolución en piel. Bueno, le quito ya el taponcito este tan fantástico que tiene y os cuento de qué va lo de dentro. No sin antes hablar del atomizador, que es justo el tipo de atomizador que a mí me gusta. No sé si se aprecia en la pantalla, pero es atomizador tipo bruma, o sea, mi favoritísimo. El atomizador que mejor funciona en piel, que más superficie cubre, que más optimiza cada uno de los sprayazos que nos metemos. Por cierto, el nombre del perfume, Markievicz, por si alguien se lo pregunta, está inspirado en la condesa de Markievicz, que fue una famosa líder revolucionaria irlandesa que luchó en la revolución de 1916. Esta fragancia, Markievicz, como ya os decía en la intro, tiene muchísima evolución en piel. Aquí os voy a decir las notas que declaran y luego os cuento a qué me huele. En la salida encontramos lima, salvia y pomelo. La lima es muy evidente, tiene una salida que es súper cítrica con ese pomelo. Después, en las notas medias, encontramos jacinto, acarabea y clavel. Y luego, finalmente, en el fondo encontramos matcha, musgo y madera de cedro. Para mí, después de esa salida cítrica, donde la nota que más siento yo en mi piel es la lima, se va asentando. Yo digo que es un perfume de mucha evolución, además es un perfume de evolución muy lenta. Aquí cada fase tiene mucho protagonismo. Quizás sea más bien la lima en combinación con ese pomelo, pero el puntito ácido, ese punch, aparece muy fuerte en la salida, pero como que nunca termina de irse. Una vez pasa esa fase cítrica tan marcada, la siguiente nota que yo más le siento es el jacinto. De verdad, aquí el jacinto es una flor muy protagonista. Si os gusta el jacinto, si buscáis un perfume en el que la nota de jacinto sea protagonista, esto os tiene que encantar. Es una nota que no solemos encontrarla mucho dentro de la perfumería, ni de la comercial ni de la de autor, pero aquí hacen una interpretación buenísima de esa nota porque es un perfume que tiene ese punto floral justo, sin ser un perfume con una carga marcadamente floral, porque como podéis estar imaginando tiene un fondo muy mujoso. Digamos que se balancea entre lo que podemos considerar un perfume verde y un perfume floral, por eso tiene un carácter tan unisex. Esto ni es el típico floral que se puede considerar más femenino, ni tampoco es un perfume aromático verde de hombre, sino que está en el punto medio, está bien balanceado, el conjunto tiene un todo que es muy armónico. En mi piel también sale conforme ya seca y evoluciona. Aún no lo siento mucho, pero sé que en un ratito lo notaré más. Un puntito como jabonoso. Yo sinceramente la nota de matcha no se la siento mucho. Ni siquiera cuando seca. Es una nota que para mí es como muy sutil. Sin embargo, la nota de clavel, que a mí me encantan los perfumes que llevan clavel, porque es una nota que le da un rollo muy guay a la fragancia. La nota de clavel yo sí que se la siento, cada vez va cogiendo un poquito más de fuerza. También os digo, no suelen hacer muchos perfumes de clavel, o por lo menos yo no tengo muchos, pero aquellos perfumes que la tienen, madre mía, qué punto más aterciopelado, qué punto más sensual le da a los perfumes en el secado. Y ya por último, indicaron que conforme evoluciona, yo le siento un punto que es como picantito. No es un perfume de corte especiado, ¿vale? No es un perfume que tenga ese rollo como oriental, sino que yo le noto un punto que es como picantito, como algo muy sutil que está ahí y que de vez en cuando, si te concentras, lo sientes. Yo creo que se lo da la alcarabea, pero no estoy segura porque yo ese olor no lo tengo muy identificado en perfumería. Pero yo creo que puede venir de ahí, o lo mismo hay alguna nota que no nos declaran. Esa nota, para que os hagáis una idea del punto picante que os digo,
Es como el rollo que le dan algunos perfumes, la nota de comino, sobre todo cuando no está muy subida. A mí la nota de comino no me gusta especialmente en perfumerías porque en mi piel huele como un poco a sudor, pero sí que la olío directamente del frasco o en secante y es ese punto que es como picantito lo que yo le siento a esto, así que no sé si viene del Alcarabea o de dónde viene, pero tiene un punto picantito súper guay, que por supuesto no huele a sudor. Ahora que ha pasado ya como 5 minutos desde que lo atomicé, deciros que lo que os venía contando, muy de fondo hay un recuerdo de la lima y lo que se queda es un fondo musgoso con el jacinto presente, con ese punto picantito y con un deje jabonoso y también con ese secado final amaderadito. Es que es súper complejo, de verdad. Sé que estoy diciendo un montón de cosas todas juntas que parece que no tienen sentido entre ellas, pero es un perfume que es tan complejo como armónico y bien conjugado. Este perfume es muy difícil no gustar. De verdad, es que es elegante, es bonito, es un perfume completamente atemporal. Esto no es un vintage ni es un perfume de los que se llevan a día de hoy. Esto de dulce no tiene absolutamente nada, ni de dulce ni de vainilloso. Esto es elegancia. Yo es una fragancia que veo en situaciones como más formalitas, sinceramente. Lo veo para el diario, sí, pero para un diario de oficina, no para un diario mood sport. Época del año, lo veo para todas las estaciones, excepto para el verano, a menos que lo pongáis en noches de verano. El rollito del jacinto que tiene esto en las noches de verano tiene que quedar muy guay. Este verano lo probaré. Noches de verano, días y noches del resto de las estaciones, completamente unisex, perfume elegante, fino y bien hecho. Si os gustan los perfumes con el rollo musgoso a tierra mojada, pero con una carga floral bajo un fondo amaderadito con un deje jabonoso, este es vuestro perfume. Esto no lo vais a ir oliendo por la calle. De los otros 4 perfumes que componen la marca, no estoy muy familiarizada con ellos. Los probé, me dieron un decant pequeñito, pero aún no lo he probado mucho y por lo tanto no os puedo contar tanto. Sin embargo, hay uno que sí que me ha gustado un montón, que si yo hubiera tenido el olfato algo más fino, quizá hubiera sido mi elegido y me hubiera equivocado. ¿Por qué? Porque yo me hubiera dejado llevar por lo que me gusta. Y en este caso estamos hablando de nardos animálicos con un fondo musgoso y terroso. Os hablo de la fragancia Didesa y os voy a enseñar por aquí el decant pequeñito que me dieron en Smell Stories. Es un perfume súper especial. Es el típico perfume que yo huelo en la tienda y digo, este para mí porque tiene todo lo que me gusta, porque tiene esos nardos, porque son nardos con un rollo animálico, porque tienen ese fondo que es musgoso, que es húmedo, terroso. Tiene todo lo que me gusta en perfumería. Y digo que me hubiera equivocado porque este perfume evidentemente tiene muchísima menos puestas que ese otro. Si queréis algo más diferente, que se salga de lo común, algo más vibrante, más especial, más de... Hombre, este es un perfume más de cumplidos, es que esto es un aroma a nardos exquisito. Este me lo acabaré comprando, lo sabemos. Pero en cuanto a perfume con más puesta, perfume más balanceado, yo me quedo con este porque este sí me lo puedo poner yo de diario perfectamente, porque esto las noches de verano lo voy a disfrutar un montón. Sin embargo, este otro, yo sé que es el típico perfume que te pones un día y te puedes llevar repitiendo los nardos una semana. Es el típico que usaría menos, pero hombre, la vez que te lo pones, madre mía, esto es exquisito. Y nada, chicos y chicas, no me enrollo más, por mi parte esto es todo. Decidme si conocéis esta casa, decidme si habéis probado alguno de ellos, ya sea los 2 que os he sacado o los otros 2. Los otros 2 intentaré darle un poquito más de uso y ya os iré contando, porque desde luego la casa en general es súper interesante. Creo que la relación calidad-precio es súper buena, una buenísima opción para iniciaros dentro de la perfumería de autor. Y ya sí que sí, con esto me despido, chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.